Esta noche, en un nuevo capítulo de Inexplicable AS, vamos a conocer todos los misterios que rodean a aquellas personas que dicen haber tenido vidas pasadas. También vamos a conocer el caso de una mujer con hipertimesia. Ella dice que recuerda todo, cada detalle de su vida desde el momento de su nacimiento, Salfate. Pero eso no es todo, como todos los miércoles, y a pedido de ustedes, estamos con Proyecto OVNI. Hoy día, por supuesto, los últimos y más impactantes avistamientos en el tema ufológico. Comienza así un nuevo episodio de Así Somos. ¡Vamos con Proyecto OVNI! ¡Toma! Les mando un saludo a nuestro querido Mike, que se está el día de hoy cuidando en la casa. Lama, Monty querida, preciosa como siempre. Lo que estamos viendo ahí, mucha atención. Acaba de ser desclasificado 22 de marzo de este año, captado en Las Vegas, Nevada. Como ustedes se pueden dar cuenta, el hombre con un telescopio, con un potente zoom, decide enfocar nuestra satélite natural, la Luna, cuando pasa este veloz objeto volador no identificado. Por cierto, si tú te estás haciendo la pregunta, completamente descartado. Un insecto, algún tipo de mota de polvo, cualquier otra cosa que puede ser explicable, ha quedado completamente desvinculada de la lógica por tratar de analizar este registro que, ojo, que viene con una segunda parte que lo hace aún más extraordinario. Lama. ¿Sabes qué? Este es de esos registros donde la primera pregunta que te haces es respecto a la luminosidad. Porque de noche, generalmente, en todos los registros nocturnos, uno tiende a ver la luz. Y la luz es la que manda y es la que llama la atención del que está realizando ese registro. Sin embargo, este es oscuro. Y eso, por lo menos a mí me abre una ruta de preguntas, es decir, entonces no solamente en la noche tenemos algunos que se iluminan, sino que debe haber un montón que pasan, como pasa ese, y que no los podemos ver. Buen punto, perdón, un pequeño detalle. Ustedes claramente cuando piensan en la Luna la ven de color blanco, diríamos tú. Sí. Ya, le explico algo, no es de ese color. Lo que pasa es que el espectro lumínico, por la distancia tan lejana a la que llega a nosotros, por así decirlo, para que se entienda, los colores tienden a desteñirse, ¿ya? Hasta quedar todo en un blanco y negro. O sea, azul. La verdad que tiene colores variados. ¿Ok? Pero digamos que tiende por la distancia, sí, a desteñir sus colores, que son bastante más complejos que simplemente de color blanco, como si fuera tierra harinosa. Entonces, por eso mismo efecto, los telescopios asumen, por lo general, tener una transmisión en blanco y negro para que todo se vea más nítido. Yo acepto ver todo en blanco y negro, pero con mejor definición. Es por eso que en este caso en particular, Lama, el objeto se ve contrastado con telón de fondo de nuestro satélite natural, de un color más negro, pero atención con el detalle que acabas de dar, porque esto, insisto, tiene una segunda parte, porque este objeto que fue visto en Nevada también, digamos, fue captado también desde otro punto de vista. Ahora, perdón, Monte, para terminar. La curvatura que estás viendo del lado y cómo entra el objeto, tú te das cuenta, hasta adelante, la vista no me ayuda, yo creo que lo saben, te das cuenta del gran tamaño que tiene. Sí. Y yo no recuerdo que con esa forma de tipo lenteja, al menos fueran tan grandes. Un poco trompo, pero te das cuenta que gira y como que muestra la parte de atrás. Y sale por el lado. Que adivinar en estos momentos, mira, porque ahí se ve como de forma lateral y atención que se va a girar en algún momento, mira. Ahí empieza a girar, mira. Claro, y ahí te muestra como la parte anversa. Es como que se ve como que le viene por abajo. Exactamente. Sí, oye, ¿Nevada no es donde está el área 51? Sí, señor. O sea, podríamos tener ahí un punto como magnético o un punto caliente también en donde se ven este tipo de cosas. Buena pregunta, pero amerita una explicación un poco más profunda, porque como este hombre, pero quédate con esa inquietud, porque nos va a servir para lo que vemos después. Hay que entender que está viendo él desde un telescopio. Entonces, aquí hay que hacer una medición que no es tan fácil en este caso, pero sí con el segundo, que a qué distancia está, ¿cierto? O de la Luna. Si estuviera cerca de la Luna estaríamos hablando de algo realmente inmenso. Sí. O cuán cerca está del telescopio, aún de todas maneras lejano. No sé si ustedes han visto a través de un telescopio, por ejemplo, si yo apunto a la Luna,
prácticamente no voy a ver nada más. Ojo, de un telescopio se pueden ver hasta los satélites, incluso con su forma, dependiendo del poder del mismo. Pero cuando yo tuviese que adivinar en base a la experiencia, algo así, simplemente te digo que algo está dentro del perímetro de nuestro planeta Tierra, hasta donde alcanza la atmósfera, pero que aún así es bastante grande. Entonces, la distancia, yo al estar apuntando a la Luna, si bien yo me ubico en Nevada, donde está el Área 51, puede que esto angularmente se encuentre en 3 estados más lejanos que Nevada. No lo sabríamos. Buen punto lo que estás diciendo, Salfate, y quiero tomarme de esas palabras porque este mismo objeto volador no identificado, ¿es posible que se haya visto al mismo tiempo, en el mismo momento, pero en otro estado de Estados Unidos, como ocurrió en California? Atención, revisamos ese registro y le contesto de inmediato. Tú ya diste los datos en Berkeley, California. Atención, estamos hablando de otro momento, pero del mismo día, y las características del objeto, donde aquí ya tenemos referentes, montañas, estos bosques nevados, de que a qué distancia puede estar. Aquí, descartado por completo, insecto. ¿Por qué digo insecto y mosca generalmente? Porque, por desgracia, un número alto en porcentaje de cosas que salen en la foto. Uy, me saqué una foto en la playa y nadie se dio cuenta, y después al revisar la foto vi un ovni. Ahí estamos haciendo comparativo, y generalmente es una mosca. Generalmente es un insecto que da la velocidad de obturación, se ve, pero eso gracias a los software que tenemos, después lo puedes ver cuadro a cuadro y te das cuenta, digamos, de que claramente es un insecto volador. Ahora, es la misma forma, y ahí tú ya puedes decir de qué tamaño es y a qué distancia está del punto de vista. Se parece igual. Ahora, es el mismo día, más no la misma hora, y sí una gran distancia de diferencia de varios cientos, si no miles de kilómetros, entre el estado de Nevada y lo que es California. Está, digamos, a 2 estados de diferencia, pero es como hablar de aquí a La Serena, por ejemplo, un poco más, de hecho. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Puede ser visto, sí. No es el mismo instante, pero sí, Monty, podemos decir que quizás ese objeto estuvo rondando durante ese día, atravesando distintos estados de Norteamérica, al menos. Se anduvo trasladando. Que la gente no se engañe él mismo. Lo que pasa es que, claro, si tú ves la imagen de la Luna, cuando se gira toma otra forma y pareciera que es lo mismo que ocurre en el segundo registro. Ahora, esto me da la razón, porque si es negro y oscuro el objeto volador, más allá del contraste que se le había hecho a la Luna, te das cuenta que no tiene luminosidad. También es un día nublado. Ahí uno se puede hacer distintos cuestionamientos respecto a lo que está viendo. Llama la atención la velocidad. En ambos registros hay un cambio de velocidad notable y notorio. Eso es muy importante. Sí, porque te das cuenta que, por ejemplo, mira, cáchate, lo tenemos a distintas velocidades y a distintas alturas. Uno es capaz de cruzar por delante de la Luna y el otro está muy cerca de la montaña. Y ahí te das cuenta que muchas veces uno revisa distintos avistamientos y posiblemente sea el mismo objeto, pero a la distancia y en el registro pareciera que es uno distinto. Exacto. Aquí hay que descartar un montón de cosas. La gente, cuando graba con un lente tan potente como el de la derecha, el del telescopio, pasan muchas cosas. Que tiene una moto de polvo en el lente, de que hay algo entre el vidrio, de que hubiera un objeto más, que generalmente es poco, sería raro, pero ha ocurrido, que hay alguna especie de vidrio intermediario entre el telescopio, digamos, y lo que está apuntando, y suceden estos fenómenos que de manera aumentada se ven curiosos y extraños. Ahora, cuando estamos hablando de un objeto tan similar, el mismo día y con características de movimientos al menos parecidas, quizás podríamos apuntar. O sea, no lo sabemos realmente, pero podremos establecer de que quizás, dada la casualidad del hecho, se trate del mismo objeto y, como decía Monty, se estuviese trasladando durante un periodo de varias horas a través de distintos lugares geográficos, en este caso de Estados Unidos. Claro, es como si estuviese haciendo una ruta de vigilancia. Está patrullando. Porque, claro, está patrullando, porque el primero que vimos, el que pasa frente a la Luna, como tú decías, Lama, claro, al ser negro y de repente en la noche quizás cuántas cosas pasan y nosotros no nos damos cuenta, porque primero no estamos mirando el cielo todo el tiempo y segundo también por un tema de la luminosidad, pero también acá queda automáticamente descartado todo lo que pueda ser, por ejemplo, confundido con un meteorito o con algún satélite, ¿cierto? Porque la forma es bastante particular y el movimiento, o sea, de la manera en cómo se desplaza, porque estos objetos que son así como más redonditos, pareciera como que van flotando y no se ve nada como si fuese, no sé, una nave aérea tripulada por un humano. No hay, no sé, un humito, un gas o algo que vaya quedando en una estela, digamos. Eso, no quema nada, no es un aparato que se mueva por
combustión. Exacto. Por hélices, no No, emite po. ruido. Y lo que tú dices, nunca está de más repetirlo. Es una palabra en inglés común, pero se utiliza mucho en el mundo de la ufología, que es hovering. Hovering es como balancearse, por decir algo. Es como casi cuando uno está en un columpio, hace un hovering, así. Entonces, los objetos en general, no siempre, los ovnis, cuando uno ha visto uno, y uno, parte de la rareza de ser testigo de estos fenómenos, nunca se mueven así. Se mueven como así, como si estuvieran mal, como si estuvieran echado a perder. Se mueven para arriba, para abajo y como para... Tienen un movimiento muy aleatorio que obviamente es parte del misterio y no entendemos a qué se debe aquello. Sí, siempre, de hecho, en el registro de la luna te das cuenta, porque pareciera que va así y hace este giro, y se entiende lo mismo en el segundo registro, que pareciera no ir girando no sobre su eje, sino ir girando hacia cualquier lado. Y uno no sabe si eso tiene que ver directamente con la velocidad, con el movimiento, con la cercanía a la Tierra, o al mismo tiempo la altura en el cielo. Ahora, en el de la izquierda te das cuenta que es un objeto, es importantemente grande, o sea, Sí, está grande. como a mitad del bosque, por así decirlo, y dada la distancia, uy, se me olvidó el dato, ya, pero es por sobre los 10 metros de diámetro. Sí, seguro. O sea, es mucho más grande que un automóvil, se parece un poco como a un Transantiago en tamaño. Te quizás. puedo hacer una pregunta, ¿no te lo imagináis como que tendría esas ventanitas que muchas veces hemos visto algunos que pareciera que tienen como este pequeño tren de luces? A mí me da esa sensación, no se ve en el registro, pero pareciera que va en esa forma. Sí, sí, con los que son de forma lenticular, como una lenteja. Ahora, lo que tú dices también no es menor agregarlo. Muchos ovnis de características tecnológicas. Hay muchos ovnis. Ovnis de energía, ovnis que no Cigarro. sé qué. Ya, a algunos se les llama tecnológico porque se ve como un aparato sólido, como un vehículo. Ya. Con patas para aterrizar Ya, y todo lo demás. Y algunos tienen ventanas. Y llama la atención porque se habla de otros en donde están completamente sellados y quizás tienen un sistema de ver hacia afuera en donde pueden traspasar visualmente quienes vayan adentro lo que sucede en el exterior. Y hay otros que tienen ventanas que parece arcaico, que es el sistema que tenemos nosotros los humanos para ver a través de un auto o cualquier cosa. Es parte, insisto, del misterio. No sabemos si estamos hablando de distintas, a ver, lo voy a decir así, de distintas razas, y que unos están más avanzados que otros, o que algunos son de reconocimiento dentro de la Tierra y otros son para viajar en el espacio, bajo el agua. No tengo idea, nadie sabe. Así es, estamos en esta noche de muchos misterios inexplicables a ese. Quédate en nuestra sintonía madrugada de jueves, porque vamos a seguir revisando los mejores avistamientos de los últimos tiempos. Sabemos que esta es una de sus secciones favoritas, y mucho ojo con lo que viene a continuación, porque de todos los que hemos visto durante este último tiempo, es por lejos uno de los más impactantes. Este avistamiento, Salfate, se vio hace poquito en Orlando. Exacto, 13 de marzo del presente año. Mucha atención porque aquí incluye la presencia de un animal por naturaleza nervioso y siempre atento a cualquier ruido o cualquier objeto que aparezca dentro de su entorno. Esto hay que analizarlo muy bien, porque la verdad es que esto, aproximadamente a 2 metros del suelo, quiero que se fijen bien, hay un ciervo pastando. 2 metros no es nada. Claro, que este cazador o curioso de la naturaleza, espero que no lo esté cazando, Estáis loco. finalmente lo ve con esta visión nocturna. Ya, hay que atender lo siguiente. ¿Qué yo diría en un momento, o sea, digamos, si veo un video así en crudo de esta naturaleza, digo, muy fácil, lo que generalmente suele ser un insecto. Ahora, entonces alguien me dirá, oye, pero un insecto no brilla. Claro. Cuídese. Si es que usted graba con visión nocturna, incluso con una aplicación del celular, en su casa, en estos momentos, con la luz apagada, va a ver que está lleno, y dice, está lleno de fantasmas. No. Las motas de polvo o cualquier cosa comienzan a reflejar el mínimo de luz que hay en el ambiente, y eso se confunde muchas veces con objetos voladores no identificados de distintos tamaños. Ese análisis fue hecho, y la forma, como pueden ver, estamos ocupando nuestros equipos para avanzar y retroceder en cámara lenta. Como pueden ver, no cambia de forma. Y una de las particularidades que tiene que tener un insecto, insisto, una mota de polvo, cualquier cosa suspendida en el aire, porque es más liviano que el aire, no puede tener una cierta velocidad. Entonces, solamente podría ser un insecto. O sea, no puede ser algo que está volando, a menos que esté corriendo un viento y sea el único fragmento de suciedad que esté justo pasando por ahí. Eso es raro. Descartado.
un insecto. Los insectos cuando son captados se nota el batir de las alas porque es lo que más brilla en transparencia, sobre todo cuando está visto en visión nocturna. Por lo tanto, tendríamos que descartarlo. Además, que la manera en que se mueve desde la distancia que está en ese punto de donde es visto, pareciera que crece en conformidad a la pantalla, por lo tanto, es más grande que un insecto. Sí, se va acercando. Claro. Y otro dato, este señor ocupa un zoom. Vale decir que eso no está visto con una visión normal. Me reexplico. Quiere decir que está a una distancia más grande que el objeto volador captado, por lo tanto debiera tener unas dimensiones que son importantes. Y lo tercero, que no es menor, que si ese objeto es grande, si pasó acerca del suelo y a muy poca distancia de este ciervo, que no se haya alterado, sí, es posible que estamos quizás ante un fenómeno en donde el ovni solo puede ser visto a través del lente de una cámara, pero no a simple vista. Ese tipo de fenómeno es completamente repetitivo en el ambiente ufológico. Entonces, usted que tiene mascota, gato, perro, apenas pasa una mosca, así como que se despiertan, quieren pillarla, este ciervo particularmente asustadizo, ni siquiera se altera porque quizás él no notó su presencia, peor aún, no tenía posibilidad de verlo. Solo la cámara podía. No, y no emite un ruido. Nada. Ahí también descartáis el dron, también inmediatamente, que siempre lo conversamos. Excelente. Porque tendría que emitir algún tipo de sonido y ese ciervo, créeme que no estaría ahí. Claro, yo no me puedo sacar con un dron un conejo, por ejemplo, se va a arrancar. Y eso es lo impactante de este registro, el tema del ciervo. Ahí te das cuenta. A ver, yo tengo la sensación que sería como un Foo Fighter. No tiene esa forma tan redonda que generalmente le conocemos el Foo Fighter. Porque te fijáis, mira, perdón, esto ya es casi una conjetura, pero mira, cuando está ahí, pareciera incluso que se pareciera como la nave de Futurama, como que tuviera esta forma de girar y tuviera atrás una pequeña cola, ¿te fijáis o no? Estamos viendo como si tuviera, mira, porque parecen las alas detrás, pero no lo son. Pero no lo son, exactamente. Algunos dirán todavía que sí, pero no está claro. Mira, solo quiero agregar algo, y esto no es menor, Monty, mira, a ver qué opinas. Lo que pasa es que nosotros hablamos de objeto volador no identificado y en este caso esa es la determinación correcta. Pero en nuestra mente hablamos de naves, hablamos de aparatos de una tecnología superior de visitantes, etcétera, etcétera. La verdad es que el tema de la ufología hoy día se habla como de paraufología. Porque es muy difícil a veces, como quizás en este caso, determinar en qué momento estamos hablando, lo voy a decir así para que se entienda, de extraterrestres o de otro tipo de entidades energéticas, miren, el chancho, duendes, hadas, formas de la naturaleza, y que uno las mete en el mismo saco porque todas las que acabo de mencionar son del mundo de lo inexplicable, de no aceptado dentro del marco científico, pero ojo, aunque han sido estudiados y se sacan hipótesis, pero no hay nada conclusivo porque es un fenómeno inaprehensible. Claro. Entonces, ¿es un objeto no identificado? Sí. ¿Es ufológico? Puede ser. Pero también puede ser algo más extraño que eso, como una entidad energética, por ejemplo. Qué buen punto y qué buena aclaración, porque este término de objeto volador no identificado, ovni o UFO, ¿cierto? Uno se imagina de inmediato seres de otro planeta, que vienen de otra parte de la galaxia, del universo, pero no necesariamente. De hecho, los militares en Estados Unidos han acuñado mucho este término para poder identificar estos objetos voladores no identificados, que lo vienen haciendo desde la Primera Guerra Mundial, ¿cierto? Y mucho antes, en donde existe este término y no necesariamente hace referencia a seres que vengan de otra dimensión. O sea, tiene que ver con ese mundo de lo inexplicable que tú más bien resumes ahora, Salfate. Ahora, hay un detalle acá también, porque uno podría pensar, y en otras ocasiones lo hemos visto, no sé si recuerdan una imagen en una playa en donde pasaba un objeto muy, muy brillante, chiquito, pero que pasaba así, ¡fua! Sí, volando. Medio de las gaviotas, creo. Pero exacto, el cielo con muchas gaviotas y este haz de luz así, ¡fa! De una. Claro. Pero eso solamente lo pudimos ver cuando la imagen se ralentizó. En cambio acá no, porque la imagen la capta una cámara de seguridad y aquí no se tuvo que ralentizar para poder ver este fenómeno, sino que solamente pasó, captó, y si ustedes se fijan, el ciervo sigue haciendo su acción, ¿cierto? Sigue comiendo, sigue normal. A ver, esto ameritó mucho estudio porque lo que estamos viendo es el resultado de un video que apareció hace mucho más tiempo, que es este que estamos viendo, pero que ahora recién en esta fecha del mes de marzo es donde finalmente están haciendo el análisis y lo están aceptando como que es algo no del todo explicable. Para que ustedes sepan,
incluso, ¿cierto?, el organismo nacional chileno para estudiar estos fenómenos, para los cuales salen de nuestros impuestos esa plata, pero se lo toman muy en serio. La verdad es que a veces llegan a conclusiones de que este caso es inexplicable y se demoran bastante tiempo. En este caso, de forma más apresurada, otras personas ya lo han determinado así. Ahora, esto no es menor. Como ahí no está aplicado un zoom, lo que hay que entender es de que este objeto probablemente tiene un tamaño importante que supera al clásico bicho, Sí. pero que no es tan grande tampoco. Debe ser, ¿Cómo así o no? Una sensación. por ejemplo, Porque tiene- digamos algo que debe tener como 50 centímetros aproximadamente. Porque fíjate, pasa? perdón, lo importante del video que tú siempre lo recalcas, que tiene que ver para entender las dimensiones, se ve la casa atrás. Exacto. Entonces después y está el ciervo, entonces Y estás está la atrás, distancia adelante. del lente. Exactamente. Entonces sabemos de dónde pasó y cuán pequeño era desde la distancia que este marco del video comienza a captarlo, y ya es grande desde el fondo. Sí. ¿Te das Ya, cuenta? viene así, viene- no viene es un cruzado. punto, no es un puntito de un bicho que casi pasa así del lente y por eso se ve grandote. grande. No. Se ve grande desde el fondo, Se ve desde grande el desde el inicio. fondo cuando está más o menos está más atrás del ciervo. Ya se ve grande. Supongamos que estuviese solo a la misma altura del ciervo. Un ciervo sabemos que por lo menos es como un perro grande. Ok, entonces esto es más o menos, digamos, como un gato chico, por así decirlo. Y aquí va pasando y ahí puede entender más o menos cuánto sería su diámetro. Ahora, la luminosidad, tengo la sensación que es por la cámara, porque si tú te fijas, las luces de atrás están siempre fijas, las luces de atrás están fijas, y gana luminosidad cuando se acerca a la cámara, no antes, por lo cual posiblemente lo hace imperceptible, además del sonido del ciervo. Puede ser absolutamente. Ahora hay que entender que los animales también se ha visto que tienen una cierta reacción ante la presencia cuando se ve a simple vista, cuando hay presencias de estos objetos grandes, luminosos, y que se generan dos cosas: o los animales se alteran o quedan como hipnotizados y quedan, Como por ejemplo, paralizados. claro, es como por ejemplo se cuentan de que hay gente que tiene corrales con gallina y uno se acerca en la noche y se ponen todos a cacarear y a veces ha salido la gente porque ve que hay una luz extraña afuera y ve una cosa inmensa en el patio grande, si alguien tiene, digamos, un gran terreno, y las gallinas están así. Y todas calladas, así como, casi como hipnotizadas, no sé cómo mejor decirlo. Fíjate que me sugerían acá una idea que fíjate que lo que en estos casos más acuña, que si es un objeto de exploración. A ver, esto se va a poner un poco más raro. Dentro de las distintas casuísticas ufológicas se han descrito seres, de estos supuestos tripulantes, de estos objetos, todo lo demás, con una variedad infinita. Uno típico que tiene en la cabeza como el cabezón con ojos grandes, lo que Exacto. ok. Además, Cabeza triangular. Ya, los hay de todos. Ajá. Pero cuando digo de todos, es muy de todos. Hay unos realmente extraños, raros. Y los hay incluso, por lo menos en dos casos muy bien fichados, que son como de este tamaño nada más, donde 15 centímetros, con casco, incluso, y que vuelan y que han tenido ¿Como interacción Gazoo? con la gente. ¿Cómo Gazoo? Casi Como Men in una Black. gatita. Como Ya. Men in Black, por ejemplo. Claro. ¿A qué voy? Que ese objeto, a menos que fuera tripulado por algo como de ese tamaño, no cabe nada. Entonces el hecho de pensar que es una sonda, un dron, un Foo Fighter, un objeto de exploración, es absolutamente plausible. Parte de la conversación que en algún momento se llevó a cabo con este grupo que siempre cito, de expertos ufológicos, los más que hay, con libros publicados, gente de la Fuerza Aérea también está ahí, gente de la Fuerza Aérea chilena, pilotos de combate, que pertenecen a ese grupo, y le mando de partida un cariñoso abrazo a todo nuestro chat de UFO amigos. Eso. Oye, Donde está Rodrigo Fuenzalía, por supuesto, también. te sumo un detalle respecto a lo que decías de los tamaños. ¿Recuerdas que en Perú hay como, no sé si decir que es como una momia, pero hay siempre no se ha podido demostrar de esa pequeña figura momificada Sí. de un extraterrestre, no debe ser más de 15 Sí, sí, centímetros. Y ahí tenía una prueba que no se ha podido determinar, no se ha podido decir que es falso ni que es verdadero, pero de los distintos tamaños que pueden tener. Sí, Claro. sí. Yo creo que ese caso quedó un poco más cerrado, pero le hicieron harto estudio. Pero, mira, quedémonos con esto. Que se le hicieron estudios porque había muchas dudas de determinar si eso efectivamente era una persona o no. O sea, vale decir que el área científica sí
cree entender de que pueden haber cosas de las cuales históricamente hasta el día de hoy no estamos al tanto, como pequeñas criaturas inteligentes de un tamaño que no pasa los 30 centímetros o 20 centímetros. Exacto. ¡Ay, tremendo! Queda mucho todavía por seguir investigando e analizando. Ya viene mucha atención porque seguimos esta noche de Inexplicable AS. Vamos a seguir analizando todo lo que pasa, incluso en vivo. Vamos a ver, y atención, ya viene luego de la pausa. Esto ocurre en el Reino Unido. Directamente en un noticiero en vivo aparece repentinamente un objeto volador no identificado detrás de la cabeza del presentador de noticias. Ahí ustedes lo están viendo con esa flecha roja, lo vemos ahí pasando por el Big Ben, y esto se mostró así, tal cual lo están viendo ustedes en vivo y en directo en este noticiero. Esto pasó hace muy poquito también en Brasil. Recordemos que en un noticiero también, lo estuvimos comentando en el programa, pasó un objeto ahí también en vivo y en directo. Yo no sé si se están dejando ver. Todos estos detalles lo vamos a comentar a la vuelta de esta pausa comercial, así que no te separes de nuestra compañía porque seguimos haciendo esta noche de Inexplicable AS. Todo lo que está ocurriendo en torno al fenómeno ufológico en el mundo lo revisamos al regreso de esta pausa. De Inexplicable a ese proyecto OVNI. Estamos revisando los avistamientos más impactantes de todo el mundo, y antes de irnos a la pausa te mostrábamos uno bien particular que ocurrió en el Reino Unido el pasado 1 de febrero durante la transmisión de un noticiero en el Reino Unido. Salfate, esto ocurre en vivo y en directo. No es la primera vez que pasa. ¿Te acuerdas la última vez revisamos que se pelea en Brasil? Por favor, pongan atención a la imagen, en este casi primer plano con el Big Ben de fondo, donde está el Parlamento británico, y aparece este objeto que, una vez más, a ver, quiero ser bien enfático en esto. Esto estaría re fácil si fuera un avión, si fuera un helicóptero, claro. Si fuera un insecto. Insecto por ningún motivo. Tiene la capacidad de tener una capacidad de reflejar el brillo, ser autoluminiscente en 2 puntos. En la parte del frente y una pequeña variación en la parte de arriba, como en el lomo de este objeto en particular. Dada la distancia, y esto fue muy interesante en el estudio que se hizo, que se calculó el grado de desenfoque, porque las cámaras de televisión, al ser profesionales, ellos pueden medir la profundidad de campo con mucha mayor certeza y claridad de saber cuánto necesitas y ver hasta dónde enfoco, y de ahí para atrás no. Como claramente la cámara de seguridad, que es lo que está mostrando el paisaje detrás, y que era el que estaban utilizando en este caso para hacer un reporte de lo que iba a ocurrir cuando antes no estaban arreglando precisamente el reloj del Big Ben, fue que aparece este fenómeno, y entonces mucho más fácil entender de que el desenfoque genera una distancia y un posible tamaño para ese objeto que está volando. Y dos cosas: ¿dónde está la luz? La luz, como se pueden ver en el reloj grande, ¿cierto?, del famoso Big Ben, está para el lado izquierdo de la pantalla, que es precisamente donde presenta los dos reflejos este objeto. Claro. Al no tener luces propias, no es un dron, no se vería si fuera un tal. Si es un avión, no puede estar volando a esa altura. No. Quienes tienen la suerte de conocer Londres se dan cuenta que Big Ben es grande, pero es un tercio del Costanera Center, no es tan grande tampoco. No. O sea, no de un edificio de 10 pisos con suerte, será menos. Entonces, claramente eso parece que está reflejando la luz del sol. Una gaviota a esa velocidad, un pájaro, porque ha ocurrido cuando es en la noche, cuando aparecen esas luces que danzan, y son aves que las cámaras de seguridad van dejando estelas porque no alcanzan, obviamente, generar la definición de algo que está volando en el cielo. En este caso, no habría problema, y sin embargo eso parece estar, por ser de una superficie pulida que refleja la luz externa, claro, puede ser que esté iluminando parte de la luz del sol. Es una teoría, aunque se ve más potente la del frente, pero podemos ver que es coincidental por la posición del sol. Es interesante. Sí, ¿sabes qué? A mí la sensación que me queda es que la segunda luz aparece. Sí, es que no sé si gira y empieza a brillar. Eso quiero llegar, y tiene que ver con lo que decía anteriormente. Ellos no va así.
sino que va generando un movimiento Sí, y por va el como para cual abajo. en algún minuto puede la ser. resplandecencia A ver. va cambiando. Mira, Déjalo- fíjate bien ahí, mira. déjame mira, revisarlo ahí no acá, se ve, espérame. ahí se ve. Ah, Sí, hay claro. giro. ¿Te das cuenta? Sí, Entonces, pareciera que cambia. Ya. What is it? ¿Qué es eso? ¿cachai? Y ahora, eso que queda, lo que a mí llamativo es que queda al medio un espacio oscuro, que da la sensación que fuera un objeto sólido. Ya. ¿Qué? Les voy a explicar otra cosa. A ver. ¿Con qué se puede confundir eso? Lo que estamos viendo de fondo del caballero es una cámara de profesional que está colocada hacia la calle, afuera, no es la del estudio. Sí. Es como esto mismo. Nuestra cámara de televisión me está enfocando a mí, pero esto que tenemos acá atrás es parte de una pantalla. Ok. A veces, estas cámaras, cuando están mostrando el tránsito, yo siempre he dicho esto, no sé si han visto en las películas, cuando ustedes están en el cine, cuando se podía ir, o también se puede en la tele, obviamente, cuando es de noche, en la carretera, y viene dando la vuelta un automóvil, y aparecen unas luces fantasma acá que se levantan. O sea, está la luz del auto que viene acercándose, Sí. y aparecen otros dos brillos. Eso es un lens flare. Vale decir, las luces del auto se reflejan al fondo de la lente de la cámara y genera una imagen fantasma de estas mismas dos luces. Cuando están el tránsito, a veces suelen aparecer estas luces, que es un automóvil moviendo hacia abajo. Pero fíjate el ángulo en el que está la cámara. No tiene posibilidad de No, apuntar hacia ninguna. abajo, solo está en posición horizontal, Horizontal. casi a la altura del reloj. Por lo tanto, tampoco se puede establecer que sea eso. Y parece que hay un objeto entre medio de dos puntos luminosos. También se da el caso de que son dos objetos luminosos que la cámara no sabe cómo interpretarlo y genera un espacio negro, que no creo que sea el caso, No, parece que no. como para rellenar algo entre medio, Sí. porque trata de compensar el exceso de luz, por ejemplo, en esos puntos. Y que pareciera Claro. que tiene cola. ¿Te Sí, fijaste? no. Sí, es que Me más fijé. delgadito atrás, parece. Sí, pero me fijé también en otra cosa. Miren, ahí A ver, está a ver, el a ver. presentador de noticias, ¿cierto? Carlos Zárate de allá. No. Vemos en el fondo, ¿cierto? Los edificios. Y por sobre el hombro derecho del conductor, al fondo se ven unas banderas. Sí. Las banderas están con el viento hacia el hombro izquierdo del ven. conductor, ¿cierto? Toda la razón. Hacia la esto mano se derecha mueve de usted en la hacia pantalla. derecha. Y el objeto va por la dirección absolutamente contraria, o sea, podríamos decir que va en contra de la dirección del viento. Y aún Exactamente. así va en una velocidad tremendamente grande, por lo tanto podríamos inferir que es un objeto que no se está dejando llevar por la inercia del viento, sino que también tiene algún sistema de propulsión o algo que lo hace tomar esa dirección y esa velocidad, porque pierde toda lógica, Qué ¿no? buen punto. Toda la razón, Exacto. y es un dato más que se agrega. ¿Qué otra cosa? Generalmente a veces hay errores en esto, que en la cámara hay rocío, le cae una gota de agua, llega el viento, mueve esa gota de agua, así como cuando uno va manejando en un auto y las gotas empiezan así, cuando está lloviendo y se están yendo. Queda con un camino. Exactamente, no deja el camino y tampoco es el caso, porque precisamente tiene que dejar una estela. Porque ninguna gota, ningún agua condensada en una superficie lisa por la cual se desplaza se va moviendo sin dejar un rastro o parte de sus partículas en la medida que se va gastando una cosa. Yo no Claro. puedo mover una gota como un objeto que lo puedo transportar de aquí Claro, para allá, porque correrlo por la mesa y que se mantenga se constante. diluye. Se va Exacto. diluyendo de cierta manera. Ay, Entonces, miedo. es interesante. Pero- a mí me llama la atención, yo creo que esto es mucho decir, pero se ven tantos en noticiarios, Eso te iba a algunos se han explicado, preguntar. otros no, que yo no sé si es para mostrarse o no, pero Claro. eso es adjudicarle una intencionalidad. Pero es como que pasaran por atrás y Pero se diera también es acercamiento y absurdo. dijera Lebu con un Claro. cartel. Es como. Es que sabéis que es que hay un punto que no es menor, porque yo eso lo descartaría, porque si quisieran mostrarse, es como cuando se ven ovni y dicen, nos trajeron un mensaje. Chute, yo no sé si esos mensajes están a la altura del fenómeno tremendo que es ver un objeto volador, que se bajara un marciano y dijera, pórtense bien, va, y se va, y se sube. O sea, yo no sé, es tan raro este Muy raro. fenómeno. No, solo un detalle. A mí me parece que el tema, porque lo hablaba con. Saludos a Rodrigo Fuenzalía de nuevo. Maestro. La forma de comunicación, o al menos que algunos han logrado tener con ellos, tiene que ver con la luminosidad. Es como, Claro. es como en encuentros cercanos del tercer tipo de Spielberg. La película. O sea, la película, porque tiene esta cosa como musical, que es como. Él me contaba que había visto gente con una experiencia con un control, entonces era capaz de marcar en el cielo, por ejemplo, uno potente, Ya. tin, 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 y era capaz de recibir en algunas ocasiones una respuesta de un fenómeno lumínico que también replicaba Wow. las mismas luces. Entonces,
si la comunicación fuera como decía Juan Andrés, me parece que, claro, ya hubiese sido como Mars Attack, y hubiesen descendido y estarían todos los milicos y los pacos. Sí, todo no es así. una ambigüedad. Exactamente. Que es tremendo. De hecho, siendo que es muy interesante este fenómeno, porque imagínate la importancia que es tratar de entender si estamos solos o no en el universo. Por otro lado, de parte de este fenómeno, desde el otro lado, sabemos poco y nada, y hay que reconocerlo con toda la humildad. Algunos pueden decir, no sé de dónde vienen, no quieren tal cosa. No lo sé. Y este mes particularmente han pasado muchas cosas en los cielos y por eso volvemos hacia Estados Unidos nuevamente, a California, porque una luz apaisada, un señor que estaba grabando una tormenta, ve esta luz apaisada entre medio de las nubes y miren esa imagen, por favor, porque es una luz claramente distinta, es como una especie de tableta, por así decirlo, con un color cálido, cosa que no habíamos visto anteriormente porque por lo general las luces son más bien blancas. Está en el mar, ¿o no? En esta ocasión vemos que es un color anaranjado. ¿Se podría interpretar de esa forma, quizás por la hora en que fue filmado esto, que pareciera ser un atardecer? Muy buena pregunta y excelente cuestionamiento, querida Monty. Ok, muchos fenómenos, a propósito de según la conformación y condensación de las nubes, generan un reflejo. De hecho, no sé si a usted le ha ocurrido que a veces está nublado, pero con manchones, o sea, como que hay nubes de lluvia, pero otras partes despejadas. Claro. Y uno dice así como, ¡uy, qué bonito el cielo! Así como parece pintado, así como de cúpula de iglesia. Y uno dice, el sol está allá. Y de repente, no, chuta, está allá. Porque al haber menos densidad de nube y estar más brillosito en un lugar, pareciera que el sol está ahí, pero en realidad está oculto de algo más negro y hasta que uno se da cuenta. En esos fenómenos, y cuando es un atardecer, cuando el sol adquiere un tono más rojizo, a veces se reflejan las nubes. Pero para que sea un reflejo de las nubes, conforme, ojo, cuando uno está cerca del atardecer no tiene que esperar mucho tiempo para ver cómo el sol va avanzando. Eso, es porque muy al estar en esa curva de descenso, obviamente, o sea, si yo me quiero esperar el sol de las 12 de la tarde hasta las 6, se va a demorar 6 horas. Pero si yo cuando lo veo ya casi al final, hasta que anochece, en 45 minutos, veo cómo se acelera ese proceso, ¿ok? Pues bien, ahora entendiendo que es la Tierra la que se mueve, pues el sol no. Entonces, eso uno dice, oh, qué bonito, pero el atardecer, pues claro, se refleja ahí el sol como cuando se refleja en el mar. Sin embargo, ese enorme objeto lenticular, ¿cierto? Conforme va pasando el tiempo, el video completo dura casi 25 minutos, no se mueve de ahí. Sí. Y debiera haber tenido una variación, y a ratos también el sol se esconde detrás de las nubes. Por lo tanto, pareciera que hay una individuación donde eso no sería o el reflejo del sol o de algún otro objeto que esté abajo, como a veces la gente confunde estos focos de discoteca. Se han visto que a veces en la noche así como tiran estas grandes luminarias y uno dice, mira, un ovni, ¿qué está pasando? No, son luces, digamos, que esconden de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo en el caso del sol. No es ninguno de ellos, y si bien se ve muy sencillo y simple, podría tratarse hasta el momento también de algo no del todo explicable. Ahora, este video, Lama, no solamente tiene una imagen muy elocuente, sino que también un relato muy importante de la persona que lo graba. Sí. Respecto al ovni, perdón, muy cortito, me queda la sensación entre un ovni cigarro y un ovni como con forma de puerta, porque los de puerta generalmente los registros están desde abajo, desde arriba, y nunca los ves desde el lado, pero desde el lado debería verse así. Claro, ya, y de repente es que tiene un punto. Mira, lo que pasa es que la definición no es muy buena, pero a veces se pierde con el movimiento de cámara, pero siempre vuelve a quedar al mismo punto, incluso con estos movimientos. Entonces, ¿qué es lo que se pensó al comienzo? Que es una nube negra de lluvia, ¿sí?, y que tiene un trozo que no está tan cargado y que eso refleja el sol. Tienen que darse 3 condiciones. Pero se descartaron varias cuando la cámara se mueve y el objeto sigue ahí. Ahora, con el paso del tiempo se descartó el sol y de ahí se entra en un área en donde merita otro tipo de explicaciones que no parece ser un fenómeno ni óptico ni nada. O sea, te das cuenta. Viene otra cosa, te das cuenta. Ya, esto ahí abajo sí aparece otro. Sí, esto sí puede ser explicado. Y esto me gustaría que sí, señor director, excelente la... Oye, eso no lo habíamos visto. Así que podemos correrlo porque a veces sea este fenómeno que explicaba de los autos. A ver. Puede que sí, el objeto que esté arriba, si es que es un objeto, se refleje abajo. Claro. Pero como aparece y desaparece el de abajo, siendo que la forma de las nubes en sus distintas tonalidades parecen ser las mismas, no se podría descartar, al menos de buena primera, siendo riguroso, que no se trate de 2 objetos iguales, de importantes dimensiones,
y que claramente se presentan, digamos, de esa manera. Esto en las noches, cuando vemos los objetos claramente luminosos, se han presentado de a dos en una formación igual o ninguna formación, sí, hay uno claro. arriba del otro nada más, pero digamos en esa capacidad. ¿Parece un objeto cigarro? Sí, claro, es muy grande por lo demás. Ahora, ojo, no hay reflejo porque según lo que decía quien hizo este registro, Ajá. no vio el objeto cuando estaba grabando, ya que estaba vibrando las nubes e intentando tomar una fotografía panorámica. O sea, en ningún momento Está enfocado. vio esto. Ya. Solo después de revisar el video, vi que el objeto simplemente aparecía, se desplazaba, luego parpadeaba y desaparecía. Inmediatamente intenté desacreditarlo. Estaba enfocando a través de la puerta del patio, justo contra ella, y no había luces ni televisión encendida detrás de mí. Los había apagado debido a los rayos en el área antes de ir a buscar las nubes en forma de embudo. Este video es todo lo que tengo. ¿A qué quiero llegar con esto? Simplemente que él no hace el registro viendo el objeto, sino que se da cuenta después. Claro. Y eso pasa muchas veces. Ahora, es difícil, si eso fuera una puesta de sol, no darse cuenta de aquello, porque es una demarcadísima y obvia mancha de color rojo entre las nubes de un cielo nublado. Oye, tremendamente impactante los registros de esta semana. Un fuerte aplauso para Proyecto. ¡Vamos! ¡Eso! ¡Saludos, amigos! Lo disfrutamos, pero de principio a fin cada miércoles. Pero también este miércoles es de fenómenos inexplicables, una sección que también se ha tornado dentro de sus preferidas. Pongan mucha atención porque en esta ocasión tenemos historias realmente impactantes. Aquí comienza Inexplicable AS. Capítulo de Inexplicable AS, Salfate Lama y todos quienes nos están viendo en su casa, podríamos empezar a preguntarnos cuántos de nosotros habremos tenido vidas pasadas, por ejemplo, y cuántos de nosotros de pronto hemos tenido recuerdos de cosas que nos han pasado, por ejemplo, cuando somos muy niños y no sabemos por qué llegan esos recuerdos a nuestra mente y no sabemos qué explicación darle a eso también. Lejos del campo del esoterismo o el misticismo religioso propio de la India, donde la reencarnación como concepto nace, ¿cierto?, hace varios miles de años, y que incluso en algunos casos es la metodología oficial de cómo designar al propio Dalai Lama. Son varios, el último son elegidos así, basando la explicación de confirmar su reencarnación frente a un niño que es capaz de reconocer sus objetos que había utilizado en una vida anterior y un largo etcétera. Wow. Hay cada vez más estudios científicos, esto lo estoy diciendo con todas sus letras, que particularmente uno el año pasado, ya me voy a acordar el nombre de la universidad, lo voy a buscar entre medio, que trató de entender si esto era posible o no. Y aunque trató de dar muchas explicaciones lógicas, una vez más no alcanzó a explicar la totalidad del fenómeno y parece que sí existe la posibilidad de que un alma o alguna conciencia o algunas características que llamamos de la persona luego de morir terminan de cierta manera ocupando el espacio biológico de un nuevo nacimiento futuro y que parte de esas memorias se conserven pese al trauma del nacimiento. Exacto. Hay una película de Mark Wahlberg que se iba a estrenarse muy poco, pero que finalmente se postergó, se entiende por qué, para fines de mayo, que se llama Infinite, y que pasamos a revisar parte del tráiler donde este hombre cree estar loco, sin embargo recuerda sus vidas pasadas. Ojo, él se ve alterado, o sea, digamos que él parece de cierta manera tener flashback o ser atacado por instantes que se necesitan, digamos, poner el máximo de atención de una manera muy catastrófica, pero que él piensa que ha perdido el juicio y la razón, cuando en realidad lo que está viendo es algo de vidas hasta prácticamente paralelas. Ahí está el actor Mark Wahlberg. Exactamente. ¿Sabes qué? Este es un tema muy interesante porque tiene que ver Interesantísimo. sí, con muchos puntos. El tema de las vidas pasadas, que lo habíamos conversado alguna vez en el programa, de hecho vamos a revisar algunos casos, aquellas veces revisamos casos de personas que nacían en la misma familia. Y respecto a lo que decía Juan Andrés de esto del Dalai Lama, de reconocer sus objetos, siempre he pensado que las obsesiones que tiene cada persona, que son todas distintas, tienen que ver con algún tipo de vivencia pasada. Siempre he creído que cuando tú en esta vida tienes una obsesión con algo que no está dentro de tu parámetro común, no está dentro de tus costumbres familiares, y está fuera de toda cosa, algo que alguna vez viste y te generó una obsesión mayoritaria, siento y siempre he pensado que tiene que ver con el tema de las vidas pasadas. Alguna vez lo hablé con una amiga y me decía que no estaba tan equivocado. Incluso me hacía ver que el tema de la reencarnación, según lo que opinaba ella, yo no tengo ciencia cierta en esto,
es que tú no te reencarnas en animales como muchas veces lo quiere hacer ver la ficción y que tampoco podría reencarnar en un sexo distinto al tuyo. Eso era lo que me contaba ella. Pero siempre me ha quedado sensación de que las obsesiones que tenemos cada uno posiblemente tengan que ver con algún tipo de vivencia en otra etapa o en otra vida. O como cosas pendientes También. que no hiciste y que tienes que concretar ahora. Pero Que ¿sabes sería que como... perdón, Monte, el tema de las cosas pendientes, yo alguna vez se lo hablaba a la Vanessa Aroch cuando estaba y todo, y me quedaba la sensación que va dependiendo de cada caso, porque Claro. hay muchos que con cosas pendientes terminan siendo almas en pena, y otros que, sin embargo, por ponerlo como la película Soul, Sí, claro. logran Sí. regresar a pagar ese pendiente. Exactamente, qué linda película por lo demás ahí en Disney Plus. Oye, Salfate, partamos de inmediato revisando algunos casos porque hay gente que realmente recuerda qué fue lo que vivió en una vida pasada, hay gente que vive quizás como con esa carga y sabemos, por ejemplo, que los niños tienen ciertas marcas de nacimiento por ahí que pueden dar algunos indicios de que si efectivamente tuvieron vida antes de la que están El caso viviendo de en la Celia Cruz. actualidad. En su familia, hay a su abuela, creo que era, le hicieron una marca porque decía: yo necesito cantar y no pude, necesito volver acá y que ustedes me ayuden porque quiero ser famosa cantando, háganme una marca. Que es le quebraron a propósito un dedo, que fue con el que nació Celia Cruz. Y No después te se puedo acordaba creer. de que ella había pedido eso. Wow. Es impresionante, pero no menor en términos, porque esto tiene muchos detalles. Pongan mucha atención, esto es relativamente nuevo. Ryan Hammonds es un pequeñito que en algún momento, ahí lo estamos viendo en pantalla, él ve la fotografía de un hombre que falleció en los años 60. Ojo, de hecho habían confusiones porque todos los datos biográficos de ese hombre dicen que murió en los 50, pero él decía: yo soy el hombre de esa foto, un bailarín, actor de Broadway. Y a mí me pasó esto, tal y tal cosa. Esto llevó al punto de obsesión del niño que la mamá quiso investigarlo con un historiador de Hollywood y las conclusiones son impresionantes. El niño realmente sabía, más allá de la versión oficial, quién era él antes y qué es lo que realmente le había pasado. Tenemos el siguiente video. Quizá el pequeño Ryan de 10 años tiene una imaginación sobrenatural. O quizá podría ser la reencarnación de un hombre que falleció en 1963. Era espantoso porque él no podía dormir en la noche. Se despertaba gritando y llorando. Una noche me dijo: mamá, tengo algo que decirte. Creo que yo solía ser alguien más. Me dijo todas esas historias que vivía en Hollywood. Su madre trató de mantener el secreto, incluso ante su padre, porque le aterraba que lo juzgaran como un niño fuera de sí. Ella estaba hojeando un libro y cuando le dio vuelta la hoja, vi la foto blanco y negro. Le dije: este soy yo. La fotografía pertenece a la película Noche tras Noche. El sujeto que Ryan señaló como su antecesor era un extra de cine que participó en 2 escenas sin diálogo. Tú crees que el niño está jugando solo, pero no juegan solos. Hay almas que juegan con él y hay almas que ellos dejaron que te vienen a cuidar. El Dr. Tucker, especialista en psicología infantil de la Universidad de Virginia, tiene registrados 2.500 casos de niños que serían fruto de una reencarnación. Entre ellos se encuentra Ryan. El niño dice que bailó en Broadway, que fue a Hollywood y que después trabajó en una agencia, que viajó por el mundo en cruceros grandes, lo cual se me hace imposible para un extra de Hollywood sin diálogos. También Ryan recordó que tenía 2 hermanas, que se casó 5 veces y que tenía antojos de True A, un refresco de naranja descontinuado hace más de 50 años. Es posible ir hacia atrás en el tiempo y confirmar, como en el caso de Ryan, qué ha sucedido y cómo fue la historia, quiénes eran, cuántos hijos tuvieron, qué sucedió en sus vidas. Y fue gracias a un archivista de Hollywood que se logró identificar al hombre de la fotografía. Se llamaba Marty Martin. Y tal como lo afirmaba Ryan, se trataba de un poderoso agente de Hollywood que bailó en Broadway, viajó por el mundo y según las hijas de Martin, su papá tenía una fijación por el refresco de naranja. Ryan Hammond ve una foto antigua de espectáculos de su madre y él, no fijándose en el personaje principal de esa fotografía, sino alguien que siempre estaba como en segunda fila o tercera de importancia, dice: aquí estoy yo. Y empieza a decir cuál era su bebida favorita, por dónde había viajado y cuándo efectivamente había muerto. Tanto fue la mamá que sintió esta obsesión que decía averiguarlo y le dice: eso no es verdad, este hombre no viajó, este hombre murió en los 50 y la verdad es que ya se cae la teoría.
Finalmente le insisto tanto que va un historiador, se juntan con las hijas de ese hombre y le confirman. Era un agente viajero de espectáculo. Sí viajó por cruceros, como decía el niño, y su bebida favorita era una que mencionó el niño y que no existe hace más de 40 años y que se descontinuó en aquel entonces, que solo la vendían en Francia, que es lo que él más recordaba, y que más encima a la hija le dicen, sí, se dicen que él murió en el 51, pero no, está mal eso. Él murió en el 63, que era la fecha que daba el niño. Aquí hay harto paño que cortar y hay algunas teorías que después puedo compartir con ustedes de lo que se dice al respecto. A mí siempre me ha parecido que los casos de vidas pasadas, cuando en el fondo un niño o una persona se da cuenta quién fue en su vida pasada, siempre he pensado que es como un error en la Matrix. También. Porque no está, se supone, pongamos el caso que tú te reencarnas. Se supone que esta nueva vida, lo que dicen muchas ideas, muchas teorías, es que tú vienes a cumplir algo que no alcanzaste a cumplir la otra vida, o vienes a adquirir cierta enseñanza que es la que te toca ahora, por ponerlo de un modo. Y tú llegas reseteado, llegas en cero, llegas en blanco. Muchos niños, hasta los 7 años, que es cuando ocurre este cambio neuronal, tienen en su infancia a lo mejor sueños recurrentes y sensaciones como la que veíamos en la nota de haber vivido otra vida. Perfecto. Pero me parece que el tema de la fotografía es el detonante donde se abre todo, es donde todo cambia. Sí, pues porque viene un flash, viene un recuerdo. Es como que te ves y inmediatamente, por eso digo un error en la Matrix, porque ¿cuántas posibilidades hay? Porque si tú te reencarnas de que te encuentres con una fotografía o un artículo o lo que sea de ti mismo que gatilla el recuerdo. Que gatilla el recuerdo. Porque queda la sensación que él, al ver la fotografía, al verse a sí mismo, gatilla y abre el recuerdo completo. Y pareciera que ese reseteo queda en nada. Y la pregunta que siempre me he hecho es, ¿qué persona pasas a ser? ¿Eres la persona que eras, porque los recuerdos están ahí? ¿O eres la persona que enviaron, supuestamente reseteada, para tener otro tipo de enseñanza y otro tipo de vida? ¿Qué termina siendo, uno o el otro? Claro. Eso, ya que a usted le gusta citar, es como dice Visión en WandaVision. Muy bien, maestro. Que esto es una pregunta filosófica que se lo plantearon los griegos hace mucho tiempo. Es como si yo tengo, no sé, un cuadro. ¿Cuánto lo puedo alterar hasta decir es otro cuadro o es el mismo, pero manipulado? Se supone que son ni uno, ni el otro, ni los dos al mismo tiempo. Esa es la explicación. Vale decir, todo está cambiando tan constantemente que nunca ninguna persona se repite a lo largo de su vida. Tú no eres el bebé que yo te muestro con tus recuerdos de 3 meses. ¿Sí? Tú eres esta persona, no. Eres otra persona ahora. Aunque tú dices que yo surjo de ahí, que es parte de una continuidad temporal de una historia que uno se cuenta, pero tú no eres ese bebé ya. No. Eres otro tipo de persona y que terminó en estas condiciones. Así como un gran árbol no es la semilla de la cual nació, finalmente, eso, ¿por qué estoy explicando esto? Porque hablan de que la reencarnación es un proceso secuencial de experiencias que se van acumulando en la memoria. Pero ¿cuál es la explicación que dicen los científicos que han tenido que estudiar esto? Que hay tantos casos, dicen, ya nos vamos a tener que hacer cargo. Dicen capaz que acá hay otra explicación, que la conciencia es una sola y que el cuerpo que tú tienes, que tenemos en estos momentos, es como una radio que capta ciertas experiencias. O sea, la conciencia pasa a través de nosotros y es la vida que deseamos tener. Sí. Y a veces nuestra radio, nuestra antena, capta otra. Otra que está deambulando, pero yo tengo las condiciones biológicas para poder capturar esa información y la mezclo con mi memoria. Es una posibilidad. Está buena. Pero quienes más los estudian, finalmente dicen, no, yo dentro de mi conciencia tengo una individualidad. Sí. Que va cambiando de cuerpo como cáscaras. Es como se muere el automóvil, pero no el chofer. Yo sigo transmigrando y que es necesario que vaya perdiendo la memoria para que mi experiencia sea distinta, pero que mi inconsciente o mi más profundo ser nunca pueda olvidar mis traumas, mis tendencias, que se le llaman vasana samskara, de por qué este niño criado en la misma casa, a este le gustan los plátanos y a este le gusta el fútbol y no puede ver la fruta. Es algo que son las características más allá del temperamento personal. Y la búsqueda por esta verdad de las vidas pasadas es algo que viene pero de tiempos inmemoriales. Ahora que mencionaste a los antiguos griegos, por ejemplo, ellos investigaban a los niños cuando nacían con manchas o con lunares
los estudiaban para saber y leer de alguna manera cómo había sido su pasado. Si después nos vamos a la Edad Media, la gente que nacía, por ejemplo, con manchas así ya mucho más visibles, sobre todo estas manchitas rojas que aparecen en las guaguitas, por ejemplo, decían que esas personas en la Edad Media tenían pactos con el diablo, por ejemplo, porque tenían esas manchas. Y después, por ejemplo, si nos vamos a el comienzo del siglo XX, las personas que tienen algún tipo de marca, de cicatriz, o como decías tú, el caso de Celia Cruz, como fracturas o cosas, deformidades que no se pueden explicar. Hackearon el sistema. ¿Cachai? Es como que tuviste, no sé, muertes violentas, traumáticas, o hay cosas que tú tienes que venir a subsanar acá. Bueno, este tema da para mucho, vamos a seguir hablando sobre esto porque es realmente fascinante. Estás viendo Inexplicable a ese Vidas Pasadas, veíamos recién el caso de Ryan Hammonds, pero hay otro niño que es un hijo de un conductor de televisión australiano, que es muy conocido, que dice ser hijo de Lady Di. Él se llama... él es Lady Di. Billy Campbell, y claro, él dice ser Lady Di. La reencarnación. Que él se reencarnó en la princesa Diana y que él es capaz de recordar por todo lo que pasó esta famosa mujer, esta princesa que lamentablemente falleció ya el 31 de agosto de 1997. Él da detalles realmente asombrosos porque él, por ejemplo, habla de un lugar que se llamaba Balmoral y que tenía unicornios. Y después, yéndose en la investigación con respecto a la vida de Lady Di, se dan cuenta que la bandera del castillo de Balmoral, que es donde acudía Lady Di, contenía a ese animal mitológico dentro de su escudo. ¿Cómo pudo este niño conocer esos detalles siendo tan pequeñito? Conocemos toda su historia a la vuelta de esta pequeña pausa comercial. Seguimos esta noche aquí haciendo Inexplicable a ese. Seguimos haciendo este tremendo capítulo de Inexplicable a ese, seguimos hablando de vidas pasadas y habíamos quedado en mostrarte el caso de un niño australiano que se llama David Campbell, que es hijo de un conocido presentador australiano y que él dice ser la reencarnación de Lady Di, de la princesa Diana de Gales, que falleció hace ya 24 años, sí. ¿Cierto? Él es Billy Campbell, hijo de David Campbell. Hijo de David Campbell, imagínate, él dice ser la reencarnación de esta princesa que falleció a los 36 años y él da detalles realmente insólitos de la vida de ella que no tendría cómo saber. Comparemos, hagamos lo siguiente, Monty. Veamos con el caso anterior de cómo él daba detalles que corregían la historia, confirmaba por sus hijos, a ver qué tan específicos son los datos que entrega este niño de apellido Campbell. ¿Tenemos titular, señor director? Porque la verdad es que esta noticia recorrió el mundo y finalmente fue consignado en estos diarios y en tantas portadas de la siguiente manera. Fue un tema, digamos, que no estuvo ausente en distintos canales de televisión en el mundo entero. Un niño de 5 años asegura ser la reencarnación de Lady Di. El pequeño afirma que los príncipes William y Henry son sus hijos y da detalles de la muerte de la princesa, lo que es interesante porque sería bueno poder aclarar uno de los misterios más grandes de la historia de la realeza con toda la conspiración. Ok, ¿qué es lo que pasa? Finalmente este muchacho lo que hace es decir dónde vivía, cómo eran sus hijos, y la verdad que todo aquello que podría verse, como tú decías, virado hacia parte de un delirio de la imaginación de un niño con fantasías unicornios, finalmente tenía una explicación en la escudería de la familia, en las posiciones geográficas que le indicaba y en las características de sus actuales hijos, que obviamente cuando los tuvo a la edad de corta edad, cuando ella, antes de morir en el accidente. Entonces ahí uno dice, ¿es posible o no? ¿O estamos frente a otro fenómeno que quizás él capta esta información, la hace suya y después la desenvuelve? Esto tendrá que ver con el coeficiente intelectual, porque posiblemente, lo hablábamos en la pauta, de hecho Rodrigo León, nuestro productor ejecutivo,
lo ponía como diría Michael en un pequeño homenaje, un pelo en la sopa. Y tiene que ver directamente con los niños genios, que se entiende perfectamente que al tener un rango de capacidad intelectual más amplio, como decías tú, pongámoslo en el caso de la radio, son capaces de captar ondas distintas, por lo cual son capaces de entender esto. Tienen una mejor banda ancha. Exactamente, porque yo no quiero decir que un niño genio es que fue capaz de aprenderse todos los detalles de la vida de Lady Di, porque me parece que eso no es lo que se está tratando de discutir acá. Claro. Y además, incluso fíjate una cosa, que es la que me parece más interesante. Dentro de la genialidad, lo entregan en clave. Nunca entregan el mensaje así como, oye, esto es así. No. Mantiene cierta inocencia infantil en su entrega del mensaje. No, porque habían unicornios en ese castillo. Claro. Los unicornios no existen. Son parte de... Entonces, me parece que en ese diálogo y en esa intelectualidad de un niño que es pequeño, de poder entender y codificar el mensaje, tiene que haber algo distinto. ¿No? Y sumado a eso también, que Billy Campbell, cuando ve una foto de Diana de Gales, él tenía 2 años y él dice, mira, ese soy yo cuando era una princesa. A los 2 años. O sea, ¿cómo recopiláis toda esa cantidad de información? O sea, eso es realmente impresionante y por eso qué bueno que tocaste el tema de los niños genios que aprendieron de sus vidas pasadas y por eso tienen estos cerebros más desarrollados quizás, Salfate. Yo sé que tú nos traes un video. Mateo. Exacto, como que traes una información codificada desde antes que te hace ser hoy brillante. Este programa con una palabra que parece un trabalengua, se llama hipertimesia. Hipertimesia, sí. Que esto va a dar harto que hablar porque esto puede ser un don o una verdadera condena. Finalmente, en este famosísimo programa de Ellen Show, aparece esta pequeña que tiene esta condición que consiste en poder recordarlo todo al detalle. ¿Desde cuándo? Desde siempre. Desde 2 años, no. Con semanas o días de nacida. Cada detalle, cada cosa de cómo estaba apuntando la taza arriba de la mesa, cómo tenía el pelo la Monty hoy, qué camisa usaba, en qué fecha en particular, cuántas personas habían en el estudio, de qué colores eran, si estaba nublado o sea sol. Todo esto es parte de esta condición, de este síndrome mental de personas que, ¿cuánto tiene que ver esto con la reencarnación? Y que es la posibilidad de, más que recordarlo todo, es la imposibilidad de olvidar. Atención. States and capitals. All your states and capitals. And I also know the periodic table of elements. Yes. And I know all my countries in Europe and Africa. And also the presidents. You're making me feel bad about myself. Wow, and the presidents too. Who's your favorite president? Barack Obama, because he was president when I was born. He was president when you were born, yes. I have shoes that are older than you. But, how do you remember? You're 3 years old. How do you remember all this? My new brain just remembers. ¡Wow! Mi cerebro nuevo. Simplemente lo recuerda. Y aquí uno se pregunta, ¿habrá tenido otro cerebro antes o hace referencia a que su cerebro es tan nuevito porque solo tiene 3 años esta niña? Pero realmente uno queda impactada porque se sabía todo. Sí, impresionante. Ahora, ojo, hay un famoso cuento que se los recomiendo, amante de la literatura, de Jorge Luis Borges, que se llama Funes el Memorioso, que él no podía olvidar nada. Y ese cuento de 3 páginas habla sobre la condena, que es precisamente el detalle particular que la madre naturaleza otorgó, incluso a los animales, de poder olvidar para poder trascender, avanzar, quitarse rencores, quitarse traumas y todo lo demás. Olvidar es muy importante, es un sistema selectivo que los sueños ayudan en aquello, por eso nos vamos a dormir todas las noches, para generar un pequeño cambio en las memorias, pero acordarse de todo puede ser una tremenda condena. Y aquí viene la pregunta con respecto al tema de la reencarnación. Capaz que, si es que existe la posibilidad de que somos un alma que va cambiando de cuerpo en distintas épocas, el proceso de perder la memoria es porque para un ser humano sería insoportable recordar las muertes de todas tus parejas, tus hijos, tus seres queridos a través de un largo periodo temporal, y que finalmente tú necesitas volver a partir de nuevo, y nadie puede partir de nuevo a menos que borre el pasado. Además, súmale un detalle.
los recuerdos van cambiando en el tiempo a medida que va avanzando. Los recuerdos se van transformando cuando son desagradables, los vas bloqueando. Entonces hay todo un nivel de sanación personal para poder avanzar. Es sano. ¿Cachai? Es súper importante. Y un detalle respecto a lo del cerebro, lo que decía la niña. A mí me parece que cuando te resetean, que es lo más cercano a que te limpien, si tú limpias una habitación, en algún rincón va a quedar algo de suceder. Es imposible dejarlo en cero. A mí me parece que tiene que ver con eso, con ese rescate a eso que quedó ahí en ese reseteo para poder usarlo en otra vida. Yo no sé si le pasa a usted, pero yo tengo una gracia que cuando chico me lo detectaron, que me hicieron un test en el colegio, porque yo tengo hiperdesarrollada la memoria eidética, se llama. Eidética. Que es memorizar una cantidad de detalles absurdos que no tienen razón, que es como, yo me acuerdo que ayer esta taza tenía una manchita ahí. ¿Cachai? Que son cosas que no te sirven para nada, pero no me las puedo sacar de la cabeza. Y no es que me obsesionen, pero recuerdo detalles raros. Ya, diste en un punto clave, porque a quien estamos viendo en las imágenes es a Rebecca Charrock. ¿Quién es ella? Una mujer que tiene hipertimesia. Toma. ¿Qué es la hipertimesia? Bueno, es algo así como una memoria autobiográfica muy superior. Ella tiene la capacidad de tener recuerdos que se graban para siempre en su mente. Ella es capaz de recordar las cosas más pequeñas e insólitas que cualquiera de nosotros jamás podría en ningún caso recordar. Ella tiene memoria desde su 10º día de vida. Sheldon Cooper. Lama, ustedes también, porque esta historia es desgarradora también, da mucho debate y la comentamos al regreso de esta pequeña pausa comercial. Estamos de regreso, seguimos haciendo Inexplicable a ese. Ya vamos a continuar hablando sobre vidas pasadas y aquellas personas que pueden recordarlo todo, incluso desde el primer día de su nacimiento. Pero antes, atención, porque con los productos Exfolia podrás disfrutar de un spa en tu casa, ¿sí? Para tu rutina diaria de belleza, por ejemplo, puedes exfoliar, puedes limpiar suavemente la piel de tu cara. Revisa todos los productos especiales que tenemos para ti en nuestra tienda .lared.cl. Tremendo dato. Y ahora sí, volvemos con el caso de Rebecca Charrock, esta mujer que tiene hipertimesia, Salfate, que lo puede recordar todo. Yo no sé si eso al final sea bueno o es un verdadero martirio. Según, fíjate que la psicología lo que explicaba un poco antes sobre el proceso del olvido, que es necesario, es la naturaleza te otorga olvido porque lo necesitas para tener espacio de otras experiencias sin que caigan los prejuicios constantes. Claro. Fíjate que, atención con lo que dice ella, tenemos una gráfica de esta mujer que está en pantalla que habla de algo tan particular como lo siguiente. Mi primer recuerdo es de cuando tenía 12 días de vida, no 12 años, 12 meses, 12 días. Mis padres me pusieron en el asiento del conductor del coche, idea de mi padre, se ríe ella, y me colocaron para tomarme una fotografía. Como recién nacida que era, sentía curiosidad por la funda del asiento del coche y el volante que tenía justo encima de mí. Aunque a esa edad todavía no había desarrollado la capacidad de querer levantarme y explorar lo que me rodeaba. Vale decir, esto es una memoria legítima. No solo se tiene que ver con una fotografía respecto a lo que había en su momento, sino a la sensación que le provocaba algo del cual no entendía de todo. Nunca he visto un manubrio de un auto y le pareció una circunferencia bastante curiosa que la tenía muy encima. Claro. Eso es recordar. Recordar se habla, volver a pasar por el corazón, es las imágenes, la situación y las sensaciones que acompañaban una experiencia presente en algún momento. Qué terrible, porque doble filo. Sí, ¿sabes lo que pasa? A mí me parece que un ejercicio muy bueno es la deformación de la realidad. Que yo creo que todos lo hacemos y lo hemos hecho. Parte de la sanación, Mark. Exactamente. Yo puedo ir a mis años más oscuros y decir que lo que yo recordaba, lo que pasó... El tiempo sana porque cambia las cosas. Eso, güey, si tú recordaras lo que pasó, en lugar de convencerte lo que pasó no fue así, que es el ejercicio que hacemos todos. Para bloquear, todos, ¿no? Sí, porque en el fondo quieres modificar esa realidad, formarla para quedarte tranquilo, que decís tú, sanidad mental. Si te acordáis de todo, así. De hecho, Michael jura que él no toma. Jura, maestro. Pero por eso digo, yo creo que a Mike le haría bien esta enfermedad. De hecho, la misma Rebecca Charrock dice que ella es como una especie de máquina del tiempo y que esta situación para ella no es del todo agradable porque dice que los recuerdos le producen mucho dolor de cabeza, mucho insomnio y mucho
mucho dolor porque toda esta situación le va generando confusión, ansiedad, porque imagínense de repente uno dice, qué rico poder recordar esos cumpleaños, por ejemplo, cuando uno era chica y tenías a tu papá vivo, a tus abuelos vivos, ¿cierto? Y sentir ese ambiente y recordarlo tan vívidamente. Pero también, como puedes recordar cosas lindas, puedes recordar cosas traumáticas. Eso es. Imagínate, uno a veces cuando se empieza a acordar de cosas y tienes un mal día y te acuerdas de algo malo, triste, te puede generar una angustia que te puede durar 2-3 días fácilmente. Le explico algo. Imagínate. La memoria existe porque es un proceso de resguardo para tomar decisiones. Es para el futuro. Es como yo digo, oye, viajemos. Y empiezo el tiro. No, me acuerdo, la última vez que viajamos pasó esto. Y alguien me contó una vez que cuando viajó para este lugar también le fue mal. Es para poder tener información para tomar una decisión. Y si tú te acuerdas de todo, no haríamos nada. No haríamos muy nada. Difícil. Eso es. Así que grande el olvido. Eso. Es mejor ser desmemoriado a veces. Muy bien. Nos vamos, hemos llegado al final de este capítulo de Inexplicable a ese, también Proyecto OVNI. Le mandamos saludos a Michael Roldán, un besito y bueno, ya nos reencontraremos. Cuídense mucho. Gracias, maestrísimo. Oiga, ahí con los OVNIs se lució nuevamente. Buenísimo. Mamita, cuídese ustedes también. Nos vemos mañana entonces en un nuevo jueves, madrugada de viernes aquí en Así Somos. ¡Aplauso!